Testamento, primera epístola de Juan. Es una epístola general, también se le conoce como, pues de esas recomendaciones que un ministro ya anciano da después de haber vivido toda una experiencia en Cristo. Capítulo 2 de primera de Juan, y vamos a ver los primeros 6 versículos. Capítulo 2 de primera de Juan, y leemos los primeros 6 versículos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Oramos, Padre, gracias por tu palabra que es vida, la enseñanza de tu palabra que genera nuestro espíritu y regenera nuestro ser para creer en tus promesas y vivir de acuerdo al diseño que tú tienes para nosotros. Lo tomamos hoy como una bendición. Habla nuestras vidas. Amén. Gracias a Dios. Pueden sentarse. Saludamos a los que nos están viendo por la cámara y los que nos están viendo en la casa, ¿verdad? Porque es un trabajo tremendo el que ve por la cámara también, que casi nunca lo saludan. Dios les bendiga, hermano Ismael. Gracias por su trabajo. Ya les leí Juan y fíjese que me gustó mucho esta reflexión, ya que Juan es el más joven de los apóstoles y por lo tanto el último que quedó por la trayectoria de vida que le correspondía. Pero que en el capítulo 2 del Evangelio de Juan nos presenta a María pidiéndole a Jesús que haga algo porque en las bodas de Caná en Galilea se les había acabado el vino. Entonces, al ver esta situación, María le dice a Jesús, Señor, se acabó el vino. La respuesta de Cristo es, ¿qué tienes conmigo, mujer? No le dijo mamá, le dijo mujer, pues aún no ha llegado mi hora. Para Cristo era muy importante hacer las cosas dentro del tiempo. Pero el lenguaje de una mujer es desesperante y quiere adelantar el tiempo. No estoy hablando de la mujer esposa, de la mujer mamá, de la mujer mujer, no porque es esposa, ni porque es hermana, ni porque es mamá, simplemente porque es mujer. Y Cristo está viendo a María como una mujer. No le dijo, mamita, lo que me pidas te doy. No. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Estás forzando a que se adelanten los tiempos. Quiero que combine esto en la mente de María como mujer, como ella reaccionó, no como mujer, sino como madre, cuando se le perdió Jesús. Y anduvo con José por toda la compañía preguntando, ¿dónde está Jesús? ¿Vieron a Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Y dónde lo encontraron? En el templo. Y cuando ella lo ve como hijo. ¿Por qué nos haces así, hijo? Te estamos buscando todo este tiempo, ¿dónde estabas? Y la respuesta de él, ¿cuál fue? Dijo, ¿tú no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces quiere decir que María ya sabía, pero que le ganó el sentimiento de mamá. Y haga de cuenta que se aplica exactamente lo mismo aquí cuando dice,
¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. O sea, tú ya sabes que no debo apresurar los tiempos. Pero ella, entendiendo el lenguaje de fe, le dice a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Hagan todo, hagan como él diga. Entonces hace llamar a los servidores y las tinajas de piedra que habían ahí, que eran 3 y que habían de 2 a 3 cántaros en cada una, dio orden que se llenara de agua hasta arriba. Y le habló al maestresala, que era el especialista, que era el capitán de los meseros, que era el chef de la cocina, que era el que conocía el mejor catador de vinos. Y cuando probó el agua hecha vino, quiero que entienda por favor este ejemplo de proyecto, de origen y de transformación que da la palabra. Cuando él probó el agua hecha vino, no está siendo específico en la filosofía del pensamiento humanista que dice, llama las cosas por el nombre, decláralo, reclámalo y recíbelo. No dice cuando probaron el vino, no dice cuando probó el agua hecha vino. Dijo, todo hombre sirve el vino inferior primero y después deja el de mayor calidad. Mas tú has reservado el mejor hasta ahora. Quiero que entienda que el agua hecha vino quiere decir, aquí tengo mentirosos, adúlteros, borrachos, argüenderos, brujos, metiches, maldicientes, adorando a Dios. Eso es el agua hecha vino. ¿Quién está en la iglesia? Pecadores arrepentidos dándole la gloria a Dios. Es el agua hecha vino. Dios quiere que te conectes con la realidad de la fuente y del origen de donde vienes. Porque ¿qué es lo que pasa con la religión? Se me olvida de dónde me sacó el Señor y ahora me molesto más que Dios cuando los demás pecan. Me vuelvo insensible, no tengo misericordia. El agua hecha vino significa ¿qué? No está diciendo cuando probaron el vino que Cristo, no, probó el agua hecha vino. Eso para que usted se lo meta hasta las células y diga, yo soy un pecador arrepentido, redimido, que canta alabanzas a Dios y lo adora. Adórelo, él dice que era de tal calidad el vino que dijeron, esto es mejor que lo que tenías antes, pero era agua hecha vino. Es decir, su vida tiene que ser ahora mucho mejor que la que tenía antes, pero nunca se olvida que es el borracho arrepentido. ¿A quién le hablé? ¿Estoy solo? Díganme algo. Que no se le olvide que es el soberbio arrepentido. Porque yo sé que no será olvidado porque viene a la iglesia y canta y sigue siendo soberbio. Es más, a lo mejor no vino al culto porque anda crudo y de aquí lo saludamos y le compartimos una mineral con limón y sal. Diga menos, diga ay. No, y no quiero que piense que me vinieron a decir. Estoy hablando que probó el agua hecha vino. Entonces, ahora tenemos un problema porque dicen que María es la que intercede. Pero María ahí dijo, hagan lo que él les dijere. Capítulo 2 de Juan. Y el mismo Juan, en el capítulo 2 de su primera epístola, dice, si alguno pecó, tenemos un abogado. No digo tenemos una abogada. Digo, tenemos un abogado para con el Padre que se llama Jesucristo, el justo. Entonces, él está tratando de manera directa el tema de la intercesión. ¿Por quién está intercediendo María? Por algún familiar cercano que pudo haber sido muy posible que se haya estado casando con un hermano de Cristo. Pero hermano de madre, no de padre. O la tradición dice, o su mismo hermano, porque no quieren reconocer que María tuvo más hijos porque sienten que es una afrenta. Pero en la cultura de la Biblia, la afrenta era no tener hijos. Nomás de ver el trasfondo que tenemos ahí, ¿no lloraba Ana y Zacarías porque no había hijo?
Cuando nació Juan el Bautista, dijo: Dios quitó mi afrenta porque nació el hijo. O sea, no tener hijos en esa cultura significaba una afrenta. Entonces María sentía que la vergüenza que iban a padecer los contrayentes de la boda era de ella. María no se consideró una comensal o invitada más de la fiesta. Por su actitud, ella es parte de los anfitriones de esa fiesta y está interesada que las cosas salgan bien, porque si le salen mal las cosas a los novios, le están saliendo mal también a ella. Y entonces busca lo que ella conocía, a Jesucristo, y le pide. Entonces sabemos a la intercesora, entre comillas, intercediendo y dando un consejo que yo le hago caso: hagan todo lo que Él les diga. ¿Cuántos están haciendo lo que Cristo dijo? Entonces nuestra seguridad en la intercesión es que entendamos lo que dice. Hay un Dios y hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, ¿quién es el que intercede por nosotros? Jesucristo. ¿En dónde? ¿En dónde está Jesucristo? ¿Y dónde intercede por nosotros? ¿Aquí en nosotros? ¿Aquí intercede? ¿O dónde está? Está a la diestra del Padre. Pero Cristo, intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, ¿está en carne y hueso o en espíritu? Está en espíritu. Entonces, ¿dónde está su carne y su hueso? Si Cristo allá sentado a la diestra del Padre está en espíritu, entonces la carne y el hueso que Él tenía aquí, la humanidad con la que Él se movió aquí, ¿dónde está? ¿Qué pasó con esa humanidad? ¿No lo clavaron en la cruz? Y luego lo sepultaron y luego resucitó y luego. ¿Pero cómo ascendió al cielo? ¿El espíritu o el cuerpo glorificado? Entonces, ¿qué se fue al cielo? ¿El espíritu o el cuerpo? Por eso Él les dijo: hey, vengan para acá, tóquenle aquí. Es más, denme de comer. Un espíritu no come como ustedes ven que yo como con ustedes. Quiero que quede bien claro, está diciendo Él. ¿Están tocando qué? Mis heridas las estás viendo. Obsérvalas, aquí están las manos. Observa, pon tu dedo aquí, acércate, tócame. Es más, ven y vamos a comer. Entonces, a la diestra del Padre, ¿quién está? Jesucristo. ¿En espíritu o en carne y hueso glorificado? Ándale, entonces está interesante el tema, me regreso. Dice que tenemos un abogado para con el Padre. Ahora, ¿cuáles son las credenciales del abogado que tenemos para con el Padre? Necesito saber cuáles son el nivel de preparación, la posición, los grados que ha tenido en el mejoramiento y en la especialidad de la abogacía. Porque alguien estudia derecho, pero no sé si estudió derecho penal, o fue derecho civil, o fue comercial. Ahorita ya está fiscal. Y en cada uno de esos rubros, en la abogacía, tiene que especializarse para alcanzar un nivel de especialidad. Ahora, nuestro abogado, el que está a la diestra del Padre, el que intercede por nosotros, ¿qué credenciales tiene? Es interesante que usted medite en esto y lo valore. Está sentado a la diestra del Padre con un cuerpo glorificado. Es decir, las manos traspasadas en la cruz, en este mismo momento, el Padre las está viendo a su diestra. Los pies horadados por los clavos, el Padre, ahorita que yo estoy hablando con usted, los está viendo a su diestra. Pero el Señor deja un mensaje bien fuerte y dice: ustedes son mi cuerpo. Ay, Señor. ¿Cómo? Dice que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo puso por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y dice Pablo: de tal manera que Él es la cabeza y ustedes
el cuerpo. Voltea a ver al que está a tu lado y dile, oye, tú eres el cuerpo de Cristo. Bueno, en Papantla se elevan hasta Corpus Christi. ¿Y qué es Corpus Christi? Pues cuerpo de Cristo en latín. También está Corpus Christi, Texas, la tierra de Selena. ¿Y de dónde surgió eso de dónde surgió eso del Corpus Christi? ¿No sabe de dónde surgió? De un evento ceremonial, más que ceremonial, sacramental. Es 2 sacramentos dejó el Señor nada más, no 7. La iglesia tradicional ha puesto el matrimonio, la extrema unción, el oficio sacerdotal, el bautismo de los niños, y los ha puesto estos como sacramentos. Nosotros reconocemos nada más 2 sacramentos que dejó el Señor: el bautismo y la comunión, el participar de la Santa Cena. Entonces hubo un conflicto fuerte, que se trataba el tema de la transustanciación y la consustanciación. Esos temas eran bien fuertes, porque alguien decía que literalmente en el pan estaba Cristo, y por eso en la misa lo quiebran de veras, y en cada misa sacrifican a Jesús. Entonces, si en la misa literalmente están sacrificando a Jesús en esa transustanciación, en donde literalmente Cristo es el cuerpo y Cristo es el vino, entonces en ese momento se quedan sin intercesor. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque literalmente lo tienen aquí y aquí lo están volviendo a romper. Entonces esos segundos me quedé sin intercesor. Entonces viene la consustanciación y dice, no, permítame tantito. No, Cristo está en el cielo y nosotros tomamos este pan como algo que representa o es Cristo por un momento. Y yo digo, ni una cosa ni la otra, solamente es el símbolo. Esos son símbolos de la sangre y del cuerpo de Cristo. No es el cuerpo de Cristo, es un símbolo. Porque si fuera real, pues imagínense, le voy a preguntar algo más interesante, que ahí sí tenemos que enfrascarnos. ¿Usted literalmente es cuerpo de Cristo o nomás es símbolo? Pues yo creo que ni como símbolo damos el ancho. Diga menos, diga ay. Digo, porque si literalmente es que tenemos que ser el cuerpo de Cristo, literalmente, pues a la hora que lo vemos, hermano, pues ni literal ni símbolo. Digo, ¿cómo andamos? Puro callo, uña enterrada, juanete y talón cuarteado, ojo de pescado. Alguien dígame conmigo. Entonces surge el Corpus Christi, que es rescatar el cuerpo de Cristo para que el pueblo común pueda comer la carne de Cristo en el pan y beber la sangre de Cristo en el vino y dárselo. De ahí viene la promoción del Corpus Christi, del latín cuerpo de Cristo. Pero hoy nosotros tenemos que retomar el tema desde el punto de vista bíblico, que el Señor está diciendo que nosotros somos su cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que se requisita para ser su cuerpo? No lo voy a entender si no conozco las credenciales de mi abogado, el que está a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo el Padre allá en el cielo? Pues ahorita usted está viendo que tembló en California, que la luna roja sobre Israel, que la vaca roja en los campos de la Tierra Santa, que se va a construir el templo, que ya viene el anticristo, que qué va a pasar con los Estados Unidos si Cristo aparece, qué va a pasar con Monterrey, si va a ganar o no el América. ¿Y quién está preocupado por Monterrey, por Cadereyta, Perros Bravos, Terán? Está preocupado por Gualahuises, está preocupado por Ciudad Victoria, por Padilla, Barretal. Está preocupado por lugares que en la Biblia no existen. O sea, en la profecía de la Biblia, los Estados Unidos de Norteamérica no existen. Para que no se esté quebrando la cabeza. Usted y yo, en la profecía, nada tenemos que ver. Ni crea que usted es de la tribu de Zabulón. A lo mejor de la tribu de los que hacen bullying.
pero de Zabulón no creo. Usted y yo somos silvestres que nos cortaron del monte y nos injertaron para beber de la rica savia del olivo. Y eso usted lo debe tener con gozo, pero también debe de comprender algo, que él le dice, hijitos. ¿A quién está hablando? ¿A quién le dice hijitos? ¿Usted cree que Juan a usted le dice hijito? Lamentablemente somos tan comodines que decimos, dime, papito. Pero cuando Juan dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. ¿A quién está hablando cuando dice hijitos? Pues a los israelitas, hermano, a nosotros ni nos está tomando en cuenta. Pero somos tan acomodados que dicen, mandé, me hablaba, hijito. Por eso dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno ya pecó, tenemos un abogado para con el Padre. ¿A quién? Jesucristo, el justo. Primer credencial de nuestro abogado, es justo. A ver, ¿cuál es la credencial que tiene nuestro abogado? Es justo. ¿Cuál es la esencia de nuestro abogado? Se llama Jesucristo y su nombre es sobre todo nombre. Y es la llave que abre todas las puertas. Pero ahora, ¿cómo se mueve esta justicia? Pues Dios dice, ¿sabes qué? Ya, de una vez, que ya me lo voy a echar, que se acabe. Y se para a Cristo y le dice, no, mira, las manos de él eran como estas. Pero estas las traspasaron los clavos porque yo voy a hacer un trabajo por él. Estamos trabajando. Intercede por nosotros y dice, espérale, aguántalo tantito. Y Dios ve a la hermana. Cristo dice, Señor, espérame, mira mi lengua. Era como la de ella, pero estamos trabajando para que se ponga como esta. Cristo le enseña la lengua al Padre. Ahora, ¿cuándo cree usted, hermana y hermano, que Cristo le enseña la lengua al Padre por usted? Cuando usted anda de chismoso, revoltoso, majadero y mentiroso, maldiciente. ¿Cuándo cree que el Señor enseña las manos? El Padre ve las manos de Cristo traspasadas y las atraviesa por usted cuando usted anda de mugroso y de cochino. No piense que el Señor intercede por usted cuando está en 40 días de ayuno y oración. Que el Señor intercede por usted cuando usted está en su entera entrega de consagración. No, el Señor intercede por usted cuando usted anda de bandido. Diga menos, diga ahí. Cuando se anda metiendo donde no debe. Eso es lo justo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Dice, y Él es la propiciación. Esa es una palabra que no van a entender los incas, ni los totonacos, ni los tepeguas, ni los huastecos. Propiciación es una palabra que entienden los hijos a los que les está hablando. Porque dentro de la cultura y de la expresión judaica, tenían en el templo la mesa de los panes de la proposición, pero también sobre el arca del pacto estaba el propiciatorio. Es decir, había una propuesta al entrar y había algo que se propiciaba por ello. No confunda propuesta por propiciar. Cuando dice que estaba el propiciatorio, era que era el arca cubierta por los serafines y esa se rociaba de sangre. Y adentro estaba el arca, adentro del arca estaba la vara de Aarón, el maná y las tablas de la ley de Moisés. Y eso propiciaba que no cayera el juicio sobre nosotros. Ahora nuestra propiciación, el ejemplo de esa sangre que se derramaba cuando el peso de la ley tenía que caer, ya no está. Ahora está Cristo con su sangre cubriendo su cuerpo, que es su iglesia, que somos nosotros. Pero hermano de mi vida, dile al que está a tu lado, ¿sabías que tú eres cuerpo de Cristo? Dile, ¿tú habías caído en cuenta que tú eres cuerpo de Cristo? Dios mío, mírale la cara, la expresión del rostro. Tú eres cuerpo de Cristo. Entonces dice el Señor, yo voy a ser propicio. Dice, porque Él es propiciación por nuestros pecados. Ahí va, pero no solamente por los nuestros. ¿A quién se refiere? A Él y a los hijitos. Sino también por los de todo el mundo. ¿Ahora a quién se refiere?
Pues ya usted y a mí. Entonces no ande de colado diciendo, a mí me dijo hijito, a usted, con usted no está hablando, usted y yo somos el resto del mundo. Qué feo soy, ¿verdad? Como que le estoy desanimando. Yo que me sentía el hijito predilecto del Señor. Entonces me sentía el junior de Yahvé. O sea, yo le pido a Yahvé, o sea, ya ves, hasta las llaves del Rolls Royce me da. No, hermano, Dios no tiene juniors. Pero el amor de Juan lo lleva a expresar de una manera congruente esta palabra. Y lo que él está diciendo es, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué está haciendo con esto? Que el celo de judío se te rompa y extiendas la mano a todo el mundo. ¿Qué está haciendo el Señor con esto? Que la bendición que recibiste en la iglesia la rompas y extiendas el perdón que recibiste a los de afuera. El mismo problema que tenía Israel de sentir que ellos eran los pueblos, el pueblo elegido por Dios, el predilecto de Dios, el único que Dios escogió, y los llevó a sentirse tan reservados y tan únicos que no querían rozarse con el mundo común. Cuando Dios le habló por medio de un ángel, porque ya no aguantó el ángel, hermano, no aguantó. Llegó el momento que el ángel dijo, ¿sabes qué? Ya no soporté. De hecho, ya me mandaron aquí, porque ya no aguantamos, Cornelio. Tus oraciones y tus limosnas subieron para memoria. A ver, ¿cuántos de ustedes quieren que Dios les dé una bendición hasta que rebose? Levanten la mano los que quieren que Dios los bendiga hasta que rebose. Mire qué bonito, bájenla. Levanten la mano los que no quieren, porque no levantaron la mano los que no. Bueno, levanten la mano los que no les importa, pero levanten la mano para saber de qué lado está. Es que todos queremos que Dios nos dé una bendición hasta que rebose, pero ¿quién quiere hacer que rebose su oración y sus buenas obras ante Dios? Como Cornelio. Cornelio le metía todos los días a la oración y le metía todos los días un billete al necesitado y repartía con los pobres y hacía misericordia y seguía orando y llegaban, Señor, no tienen frijol, dales arroz también. El Señor, dales, y orando. Llegó el ángel, oye, ¿sabes qué? Dijo, ya no aguantamos. Pues imagínate qué horas son, mediodía. Y yo le decía al Señor, desde la mañana voy, digo, espera tantito. O sea, a lo mejor este día va a claudicar. Pues Cornelio nunca claudicó. Y dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria. Y yo he venido para decirte que envíes hombres de los más devotos tuyos, soldados, a Jope. Y ahí está en la casa de un tal Simón Curtidor hospedado, un tal Simón Pedro. ¿Entendiste? Me dijo, Simón. Digo, y le dices a Simón Pedro que venga contigo. Y se fue bien ensimonado. Ahora quiero que entienda que no estamos hablando del teléfono descompuesto. El ángel le dijo a Cornelio, Cornelio le dijo a sus hombres de confianza, y sus hombres de confianza iban a llegar al barrio. Oiga, ¿dónde vive Simón el curtidor? ¿Dónde está Simón? Dijo, para allá derecho en la orilla del mar. Ahí hay una casa, ahí vive. Y llegó, oiga, aquí está Simón el curtidor. Dijo, sí, yo soy. Pues oiga, ando buscando a Simón, pero no al curtidor, sino Pedro. Ah, no, pues ese hermano siempre está dormido. Voltea a ver al que está a tu lado. Digo, sí, digo, allá está arriba durmiendo, dijo. Digo, ¿quién es? Dijo, es Pedro. Sí, dijo, ese hermano siempre está dormido. Voltea a ver al que está a tu lado y dile, ¿tú eres hermano? Y dice que él estaba profundamente dormido, tan dormido que tuvo un éxtasis. Nosotros eso le llamamos pesadilla. Y el ángel le mostró al Señor un manto, ¿se acuerda que bajaba? Levántate, Pedro, mata y come. Y dijo, jamás por mi boca entraba una cosa común e inmunda. Yo no como pizzas de 70 pesos. Ni creas que voy a andar comprando yo de esos sopes el tejano, guácala. Yo puro gourmet. Yo no como eso. Y el Señor le contestó, no llames inmundo lo que yo ya limpié. A ver, ¿cómo le dijo el Señor? ¿Qué está pasando ahí, hermano? Esa es la intercesión efectiva del Señor. Para el canon y para el código religioso,
Para el punto de vista de la letra de la religión, ese señor era un inmundo. Cornelio era pagano. Cornelio no era de bendición. Pero el Señor le dice, le estás llamando inmundo al que yo limpié. ¿Sabes lo que significa eso? No le digas borracho al que está en la calle, porque Dios en él está viendo un predicador. No le llames drogadicto, tatuado al que anda en la calle, porque Dios en él está viendo un profeta. No llames inmundo lo que yo limpié. No destruyas la obra del evangelio que yo tengo para tu tierra y para tu gente. Necesito que se te corra el velo y empieces a compartir y a dar de gracia lo que de gracia has recibido. Pero no funciona si no conocemos el ministerio de la intercesión. Por eso desde la alta esfera, a la diestra del Padre, Jesucristo intercede por nosotros. Ojalá ya les caiga el 20. Y cuando llega, hermano, cuando llega Pedro hasta la casa de Cornelio, dijo, ¿quién vive aquí? Dijo, yo, Cornelio, centurión. Había de ver todas las cosas que pasaban en la casa de un centurión. No, hermano, no había internet, ni tampoco había impresoras. No había periódico, ni había revistas. ¿Pero qué cree? Sí había pornografía. No, ahorita la pornografía la ves en video, la ves en película. No, allá era en vivo. Y todos los soldados tenían su marca de pornográficos. Nomás de ver un poco de la historia romana, de todas las porquerías que se hacían y de cómo se vivía. En vivo. No pintura, no película, no video, en vivo. ¿Y sabes una cosa? Dijo Pedro, imagínate aquí. Andan vestidas con el rabo para afuera las viejas. Traen la ropa provocativa. Este lugar es inmundo. Para mí es abominación llegar acá. Y Cornelio le dice, pues yo no sé cómo veas aquí, ni me importa cómo lo veas. Yo ayer estaba orando y un ángel vino y me dijo que te hablara a ti, porque tú tienes un mensaje para darme sobre Jesucristo. Ah, sí, tú estás hablando de Jesús, el hombre enviado de Dios, que fue lleno del poder del Espíritu Santo y sanó a los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Y ahí cayó la gloria de Dios y empezó a hablar en lenguas Cornelio. Y fue lleno del Espíritu Santo la esposa de Cornelio, y las hijas y los hijos de Cornelio, y hasta el que le limaba las pezuñas al caballo de Cornelio, también fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿sabe qué dijo Pedro? ¿Qué impide que estos sean bautizados en agua? Si el Señor lo bautizó con el Espíritu Santo, ¿qué cree? Si Dios no lo bautiza con el Espíritu, Pedro no los bautiza con agua. Los hubiera metido a un curso. Les hubiera dicho, se vienen ustedes tal día y les vamos a dar una plática para ver si Dios me hace sentir en el discernimiento. Pasen al cuartito para ver de qué espíritu son y ya vemos si los bautizamos de frente, de ladito, de espalda. Hermano, el mismo sistema de falta de intercesores. Pero usted y yo somos el producto de la oración de alguien. Lo triste es nuestras oraciones que están produciendo. Si no despejamos, si no compartimos, si nos creemos un pueblo especial porque Dios nos ha bendecido. No, hermanos, si la palabra que recibimos nos hace una palabra poderosa. ¿Y de qué te sirve tanta palabra tan poderosa? ¿De qué te sirve la enseñanza bíblica? ¿De qué te sirve que Dios te sane? ¿De qué te sirve que Dios te saque de donde estás? Si te regresas a donde mismo, no seas como el mulo y como el caballo, dice que con cabestro tiene que ser frenado, si no, no se acerca a ti. ¿Y qué es lo que hace la mula? Pues se le adelanta o no, se echa. La mula se echa y se queda fuera de la bendición. Y el caballo le corre y se la deja atrás. ¿Y cuántas cosas usted anda bien desfasado? Echado cuando debe estar trabajando y bien adelantado cuando debe esperarse. Dígame, no diga, muérdase la lengua, pero dígame algo, diga aleluya. Entonces dice el Señor, tienes que entender esto. La obra que se empieza en el cielo se manifiesta por la responsabilidad en entidad de los que entienden que son cuerpo. Y eso como consecuencia trae que se refleje el carácter de Cristo en ti. Vamos a empezar con algo bien sencillo, hermanos. Con la casa. ¿Qué tanto carácter de Cristo se refleja en nuestros hijos nomás de vernos?
Aleluya. ¿Qué tanto carácter de Cristo se refleja en nuestra familia? Nada más de vernos. Vamos a empezar con eso, para ver qué tan efectiva es nuestra intercesión. Y si nosotros no aplicamos esto de orar, no va a funcionar. Porque así como el Señor en el cielo intercede por mí, yo debo de empezar a interceder por mis vecinos. Oiga, había una viejita allá en Monterrey que empezó a orar por sus vecinos. Se llevó 10 años orando y no lo soltaba. Hasta que no lo evangelizaba y se lo ganaba para Cristo y seguía por toda la cuadra. Ya le faltaban 2 de toda la manzana para que se convirtieran. ¿Y qué cree que el dato que le puedo dar? El dato que le puedo dar es que Guadalupe, Nuevo León, es la ciudad en la República Mexicana que más iglesias evangélicas tiene. Así como dicen que Cholula, Puebla, es la que tiene más iglesias católicas. No, aquí en Veracruz también hay muchas, pero ni vienen. Diga gloria a Dios. También hay muchas iglesias, pero ni vienen. Y si vienen, les pasa lo que Pedro, a dormirse. Dios les habla en sueños, en arrebatos y en éxtasis. Entonces tenemos que retomar nuestro compromiso y entender que Dios nos llamó para ser intercesores. Y les digo a los que nos ven por televisión, en Facebook y en el canal de televisión, interceda, ore, Dios responde, apunte la fecha cuando ore por el que está perdido, porque Dios lo va a salvar. ¿Sabe por qué? Porque usted está tocando un tema al decirle a Dios, sálvalo, que ese tema le interesa más a Dios que a usted. Y al último, cuando lo salve, no diga, yo me lo gané. A Dios le interesa más que a usted que a mí. Y así oramos. Le damos un aplauso a Cristo por ellos y que evangelicen para que se ganen almas para Cristo. Aleluya.